Muy bien. No. Voy a grabarlos a todos ustedes para llevar ese video a Monterrey para que aprendan cómo que se tiene que recibir a la gente. Ay, qué lindo. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Qué lindo el cariño, la verdad. Me siento muy honrado y privilegiado de estar acá. Honestamente que ese tipo de reconocimiento lo voy a grabar de verdad. Está bien para que la gente de Monterrey aprenda cómo es que tienen que tratarme. Pero bueno, amigos, muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. La verdad, para mí un privilegio. Como decía Luis, yo formo parte de Vida India desde hace un rato. Nosotros, mi familia y yo llegamos hace 15 años, ya 15 años, este año cumplimos 15 años de haber llegado a México y nos recibió esta increíble ciudad. Bien, ya tenemos como unos 9 años aproximadamente de estar en Monterrey, pero esta es mi casa, bien, y los veo y saludo a mucha gente que he estado saludando en las primeras reuniones y los que veo que se tienen la gentileza de quitarse el cubreboca, los reconozco, los otros no, está bien, así es que pues bueno, los saludo y me emociona verles el día de hoy. Ahora miren bien, hoy vamos a continuar. Bueno, y dicho sea de paso, si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy, mírame, es el mejor domingo que tú escogiste para estar acá. Porque yo voy a estar acá, ¿me entiendes? O sea, no hay otro domingo mejor que hayas podido escoger. Ahora, mira bien, hoy vamos a continuar con una serie que hemos venido recorriendo, que es esta serie que le hemos llamado No Estás Lejos. Es el cuarto domingo de esta serie. ¿Y a qué nos referimos con esto de no estás lejos? ¿Qué significa esto de no estás lejos? Lo que hemos venido hablando es lo siguiente. No estás lejos significa que tú no estás lejos de Dios. Independientemente de lo que tú sientas, independientemente inclusive de lo que tú hayas hecho, porque hay personas que de alguna manera dicen, híjole, yo creo que cualquier persona puede estar cerca de Dios, pero yo no puedo estar debido a lo que yo hice. Pero el asunto es este, tú no estás lejos de Dios, no debido a lo que tú hiciste, sino debido a lo que Él hizo. Por lo tanto, tú puedes tener la total y absoluta seguridad de que tú no estás lejos de Dios. Independientemente de lo que tú hayas hecho o de lo que sientas o de lo que hiciste ayer o lo que acabas de hacer, tú no estás lejos de Dios y nosotros lo que queremos hacer es que cada domingo tratar de llenarte de argumentos para que tú sepas de que no estás lejos de Dios. Y esto lo hemos venido haciendo a la luz de una, una, una carta, ¿verdad?, que se escribió y que tiene que ver con que el apóstol Pedro, el famoso apóstol Pedro, puede que tú no conozcas mucho de iglesia, mucho de la Biblia, pero a Pedro tú has escuchado. Tú has escuchado de que existe alguien que es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, justo antes de que él ya vio que iba a morir, él agarra y llama a su compadre Marcos y le dice, Marcos, necesito que documentes lo que te voy a escribir. Yo te voy a dictar a ti mi experiencia con Jesús. Yo te voy a dictar a ti cada cosa que yo viví con Él, lo que yo experimenté, las conversaciones que tuvimos, las enseñanzas que Él dio, a donde nosotros fuimos, los recorridos que hicimos. Todo eso yo quiero que por favor lo documentes y por favor lo escribas. Ya yo me voy a ir de este mundo y yo necesito que esto quede documentado. Entonces Pedro hace eso, Marcos lo escribe y lo que nosotros vamos a hacer o hemos venido haciendo a lo largo de estos domingos ha sido tomar eso que Marcos escribió de los labios de Pedro y revisarlo y ver qué onda con la experiencia que Pedro tuvo justamente con Jesús, de primera mano con Jesús. Y Pedro, una de las cosas que hemos visto es que Pedro nos deja saber que él cuando Jesús estuvo acá, Jesús iba a diferentes lugares. Iba a ciudades grandes, ciudades pequeñas, iba a enseñar a sinagogas judías, pero también iba a casas, iba a diferentes lugares. Y en todos los sitios en donde él iba, independientemente de la enseñanza que él fuera a dar, había algo que él siempre decía. Y lo que él siempre decía era esto: se cumplió el tiempo. Ya llegó el tiempo. El reino de Dios está cerca. Ahora, con esto del reino de Dios está cerca, no se refería a que el reino de Dios está cerca, o sea, está pronto a llegar, no, sino que él, que era el rey, había llegado, y al haber llegado el rey, el reino había llegado con él. Por lo tanto, el reino de Dios había llegado. Y eso es lo que Pedro nos deja saber.
Ahora, Pedro nos deja saber que Jesús, donde él iba tratando de explicar cómo era ese reino. Porque ciertamente para la gente era algo raro que Pedro dijera, llegó el reino de Dios. Y entonces lo que hacía era que Jesús, a través de su enseñanza, sus conversaciones, trataba de explicar cómo era ese reino. Ese reino que no era un reino como las demás personas creían, era un reino de la conciencia, era un reino del corazón. Y entonces en cada conversación, en cada enseñanza, trataba de traer claridad de cómo era ese nuevo reino, porque él vino a hacer algo totalmente nuevo. En medio de esas conversaciones, él empieza a hablar y hablar y hablar y a tratar de explicar. Y lo que hemos hecho nosotros a lo largo de estos domingos es tratar de entender cómo era ese nuevo reino que Dios estaba viniendo a establecer, que Jesús estaba viniendo a establecer. ¿Está bien? Y lo hemos ido entendiendo domingo a domingo. El día de hoy nosotros vamos a continuar hablando acerca de eso. ¿Qué onda con ese nuevo reino que Dios vino a establecer? ¿Cómo se parece? ¿Cómo es ese nuevo reino? Y especialmente al final del día de hoy vamos a ver algo que si tú eres líder, si tú eres una persona que está en una posición de influencia, de autoridad, de alguna forma en tu casa, al menos en tu casa, si acaso, ¿verdad? En tu casa, en la empresa en donde tú estás, en el gobierno, en la educación, en donde sea que tú estés, ¿ok? Si tienes una posición de autoridad, al final hay algo muy especial que definitivamente te puedes llevar en la comprensión de cómo ese nuevo reino que Jesús vino a establecer dictamina que sean las cosas, ¿ok? Ahora, miren bien, hoy vamos a iniciar con una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en un recorrido que hicieron rumbo al norte. Estaban viajando hacia el norte, hacia una ciudad que se llamaba Cesarea de Filipo. De hecho, permíteme colocártela aquí en el mapa. Aquí van a ver ustedes un mapa. Y allá ellos estaban alrededor de Galilea, de Capernaum, y subieron a Cesarea de Filipo, hacia el norte. En ese recorrido se generaron varias conversaciones. Y una de las conversaciones, si no, mírame, una de las conversaciones más importantes que tuvo Jesús la tuvo en ese recorrido. Y ahora, yo quiero que, y esto no tiene que parecer extraño para ti, para mí. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un recorrido largo en carro? Que nos hemos ido de repente en carro con nuestra familia y de repente fuimos, no sé, llegamos hasta, híjole, lejísimo fuimos. ¿Cuántos lo han hecho? A ver, levanten la mano. Que han recorrido un camino de más de 8 horas, 10 horas con alguien, con la familia. ¿Cierto que en esos recorridos se generan algún tipo de conversaciones? ¿Cierto que en esos recorridos empiezas a hablar cosas que empiezas a jugar? ¿Cuántos postes hay? ¿De qué color son los bocho? O sea, sí, hay momentos de fastidio, yo lo entiendo, está bien. Pero también hay momentos en el que se desatan conversaciones padrísimas. Conversaciones que no había otro momento en la casa inclusive o en otros espacios en los que llega esa conversación que tú dices, wow, pasó eso con Jesús y sus discípulos. En ese recorrido que estaban teniendo a Cesarea de Filipo, allí en ese recorrido, Jesús le dice a los discípulos, hey muchachos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Es una conversación muy famosa. ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y entonces ellos le dicen, bueno, unos dicen que tú eres Eliseo, otros dicen que eres Juan el Bautista reencarnado, porque ya Juan el Bautista había muerto, reencarnado. Otros dicen que tú eres un gran profeta. Y entonces él les dice, ¿y ustedes? Ustedes que han recorrido camino conmigo, ustedes que me conocen, ustedes que han pasado tiempo conmigo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro agarra y le dice, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Cada vez que yo digo eso se me enchina la piel, porque estaba sucediendo algo increíble en esa conversación. Y mira bien, ¿sabes qué es increíble? Que Jesús no agarra y le dice a Pedro, Pedro, chico, no exageres. Jesús no le dice, Pedro, bájale, no te dejes llevar por tus emociones, Pedro, no digas eso. No, Jesús asiente, Jesús reconoce. Y no tan solo eso, sino que Jesús agarra y le dice a Pedro, Pedro, es tan cierto lo que tú acabas de decir, que eso que tú acabas de decir solamente lo pudiste decir porque Dios, mi Padre, te lo reveló. Y luego dice algo espectacular, porque luego dice Jesús, sobre lo que tú, y algo sumamente conocido, sobre lo que tú acabas de decir. Lo que tú acabas de decir en este momento, yo voy a construir algo indetenible, un nuevo movimiento que el mundo no ha conocido y que se llamará iglesia, mi iglesia. Y el fundamento de esa iglesia que voy a comenzar es eso, lo que tú acabas de decir, que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo de Dios. Entonces imagínate, esa fue la conversación que se dio rumbo a Cesarea de Filipo. Luego de esa conversación, en fin, Jesús dice, señores, nos vamos para el sur. Vamos en un viaje rumbo al sur. Y ese viaje era rumbo a Jerusalén. Chequen en el mapa, eran lejísimos. De donde ellos estaban,
tenían que bajar todo eso que estaba ahí, Capernaum, la región de Galilea, parte de Judea, y llegar hasta Jerusalén. ¿Pero por qué? No era cualquier viaje, no era un viaje de vacaciones, no era un viaje sencillo el que iban a hacer, sino estaban yendo rumbo al viaje más importante que Jesús pudo haber tenido. Estaba yendo a la cita más importante que Jesús pudo haber tenido. ¿Cuál era esa cita? La cita en la que Él venía a cumplir lo que Él vino a cumplir. Entonces Él les está diciendo, vamos a Jerusalén, vamos hacia el sur, porque compadre, allá donde vamos, la cosa se va a cumplir. Entonces era un viaje súper emocionante y arrancan en ese viaje. Ahora, en ese viaje rumbo a Jerusalén, que te digo, era un viaje largo, era un recorrido largo, sucedieron muchísimas cosas, no las vamos a ver todas, vamos a ver algunas. Pero en ese recorrido, en ese camino, Jesús habla con los discípulos y los prepara para ese viaje. Les dice, aquí, miren bien, quiero decirles qué es lo que va a pasar en este viaje. Cierto que en algunos momentos, no sé si a ustedes les ha pasado que en esos recorridos, en esos viajes largos, sus padres o alguien les ha dicho, aquí tienen que prepararse para esto, ¿no? ¿No les ha pasado? Yo agarro a mis hijos cada vez que voy a hacer un viaje largo y les digo, mira, aquí, esto es lo que va a pasar. Así es que, apriétele, papá. ¿Está bien? O sea, les explico lo que viene en el camino. ¿Ok? Aquí Jesús estaba explicándoles a ellos qué iba a pasar en este viaje, sobre todo qué iba a pasar en Jerusalén. Bien, y lo que Pedro nos deja saber que Jesús les dijo a ellos fue lo siguiente. Luego comenzó, ¿quién? Jesús, a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas. Cuando decía el Hijo del Hombre se refería a él mismo. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Amigos, Jesús lo que estaba haciendo era esto. Les estaba diciendo a sus discípulos, muchachos, las cosas se van a poner difíciles. O sea, quiero decirles algo, las cosas se van a poner difíciles. Y luego les dice lo más, y yo quiero que tú estés atento con esto, porque yo no sé si tú estás en un momento de la vida en la que probablemente este texto haga algún tipo de eco en ti. Las cosas se van a poner difíciles. Y luego les dijo algo más complicado todavía. Luego les dijo esto: es necesario que lo maten, o sea, él, y a los 3 días resucite. Ahora, miren, eso fue muy confuso para los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos acababan de descubrir a través de una conversación que estuvieron con Jesús de que Él era el Mesías, de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Cristo. Y entonces, en medio de esa conversación, justo después de que Él da esa conversación, ahora Jesús les dice, yo voy a morir. Y ellos no entienden. ¿Y no entienden por qué? Porque al Hijo de Dios no lo pueden matar, al Mesías no lo pueden matar, al Cristo, ¿cómo va a morir el Cristo? Ellos estaban confundidos. Totalmente sacados de onda por esto, porque pero ¿cómo? Si acabamos de saber que es el Hijo de Dios, pero al Hijo de Dios no lo pueden matar. Están en medio de esa confusión, están en medio de esa conversación. Los discípulos, quiero decirles algo, los discípulos y una multitud completa iba rumbo a Jerusalén. Ellos no iban solamente los 12, iba una multitud completa. Ahora, a los discípulos les gustaba que fuera mucha gente. ¿Y por qué les gustaba que fuese mucha gente? Porque a los discípulos les gustaba ver que el movimiento estaba creciendo. Entonces, entre más gente había y entre más gente le seguía, decían, vamos bien, qué chido. Así como yo veo aquí estas multitudes, ¿verdad? Y yo digo, vamos bien, qué chido, ¿verdad? Ok, y se me ocurre decirles algo, pero no. Ok, entonces vamos bien, qué chido. Y allí vamos en medio de eso, ¿verdad? Jesús les está diciendo, Padre, ellos están contentos con eso, pero mira bien, ellos están confundidos, no saben qué hacer, y también por otra parte sienten que híjole, que Jesús no debería estar hablando mucho de eso. ¿Por qué? Porque como hay tanta gente siguiéndoles y Jesús está diciendo que lo van a matar, que va a Jerusalén a sufrir, ellos no quieren que los demás escuchen eso. Porque si los demás escuchan eso, puede ser que no se sientan muy animados a ir a Jerusalén, ¿sabes? Entonces ellos agarran y empiezan a mirar así a Pedro, como que, Pedro, ¿qué onda? Pedro, que le bajé, que le bajé. Sí, ustedes se ríen, pero sí. De hecho, mira lo que nos cuenta Pedro que sucedió. Pedro, de él mismo nos dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Y esto es algo así. Pedro llama a Jesús aparte y le dice, Jesús, ven acá, ven acá. Y le dijo, Jesús, chico, no seas tan negativo. Sí. Jesús, tú no tienes que pasar por eso.
Jesús, no es necesario que tú pases por esas cosas. Nosotros estamos alrededor de ti. Tranquilo, no hables cosas. La gente se va a asustar si sigues hablando así. Literalmente así le dijo. Le dijo, no tienes que pasar por eso. Ahora, en medio de eso, mira lo que sucede, que es sumamente curioso. Pero Jesús, después de que escucha a Pedro, se dio vuelta, miren bien, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. ¿No es eso curioso? O sea, no leamos y leamos así tan rápido, por favor. O sea, tengamos una lectura reflexiva. Ustedes son brillantes, ¿cierto? Como que no mucho, ¿no? Son brillantes, ¿cierto? Ah, ok, muy bien. Jesús miró a los discípulos, ¿verdad? Y luego volteó y reprendió a Pedro. Ahora, ¿por qué miró a los discípulos? ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía que los discípulos hablaron con Pedro y lo mandaron a hablar con él. ¿Sabes? Entonces Jesús como que, yo sé que ustedes lo mandaron a hablar a él. Y como él es el más bocón, se atrevió a venir a hablar conmigo. ¿Ok? Eso es lo que estaba pasando. Ahora, mira cómo Jesús reprende a Pedro. Le dice, aléjate de mí, Satanás. Lo que en ese tiempo era una expresión de cariño. ¿Está bien? Aléjate de mí, Satanás. Le dijo, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y básicamente lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era esto. Pedro, eso que tú me estás diciendo que haga va en contra del plan de Dios. Eso que tú me estás diciendo que haga es algo que Dios no quiere que suceda. Pedro, tú no has entendido cómo es mi reino. Mi reino es diferente, Pedro. No lo has entendido. Y ante semejante reprensión, Pedro aprendió, una de las cosas que aprendió Pedro fue a no llevarle recados a nadie nunca más. Y luego Jesús llama a los discípulos y como que aprovecha el momento y dice, estos no han entendido, estos no han entendido de qué se trata. Dice, y definitivamente llama a Jesús, a los discípulos y a la multitud que estaban ahí y les dice algo súper intenso. Señores, súper intenso. Esto es lo que les dijo. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y que me siga. Claro que para ti y para mí hoy en día el tema de la cruz es algo simbólico. Tú escuchas cruz y tú dices, bueno, ¿verdad? Tú dices, bueno, aquí llevando mi cruz, cuando hablas de tu suegra y esas cosas, ¿verdad? Pero se convierte en algo simbólico. Miren bien, no es algo literal. Para ellos era algo literal. ¿Sabes por qué? Porque ellos habían visto de primera mano la crucifixión. Ellos habían visto de primera mano la agonía que vivía una persona que era crucificada. Ellos habían visto de primera mano la tortura, lo inhumano, a qué olía una crucifixión, cómo se veía una crucifixión. Así que cuando Jesús le dice, lleva tu cruz, lo que ellos estaban entendiendo era lo que ellos ya sabían. Y significaba entonces que iban a ir a un lugar en donde una crucifixión iba a suceder, si no la suya, la de alguien. Lo que básicamente les estaba diciendo Jesús era esto, amigos, si alguno de ustedes ha decidido seguirme, quiero que sepan algo, seguirme a mí es difícil. Y en ese momento todos los discípulos dijeron, ya perdimos todos los que nos estaban siguiendo. Si van conmigo a Jerusalén, les va a costar algo. Quiero que lo sepan. Y fue fuerte. Pero luego les dice algo, miren amigos, luego les dice algo, pero maravilloso, que a mí es una de las expresiones también que me encantan más que Jesús habló con sus discípulos. Y esto es lo que Jesús les dice. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y permítame hablarles acerca de esto. Mírame, todos nosotros queremos salvar nuestra vida, ¿cierto? Todos queremos preservar nuestra vida. De alguna manera todos queremos preservar la vida, pero todos también sabemos que algún día vamos a morir. Y esta es una manera elegante en la que Jesús les está diciendo, quien quiera vivir para preservar su vida, para cuidarla, para conservarla, para retenerla, sepa algo, algún día va a morir. Si alguien quiere vivir su vida para cuidarla, para preservarla de alguna manera, para que con miedo, con temores, en fin, quiero que sepas algo, algún día la vas a perder. Y si viviste tu vida para preservarla, viviste tu vida
¿De qué manera? Ahora, luego dice algo que complementa lo que está diciendo, que a mí personalmente me mueve mucho el corazón. Y es esto, dice, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. Eso, amigos, es increíble. ¿Por qué? Roberto, ¿qué es lo increíble en esto? Que Jesús, básicamente lo que estaba haciendo era esto. Básicamente lo que estaba haciendo Jesús era decirles, hay dos maneras de vivir la vida. Dos. Una es para preservar, para retener, para cuidar, para que nada me pase, para que el COVID no me mate, para cuidar, para conservar, para retener, para construir lo mío y lo de los míos. Y la otra forma es vivir una vida por algo más grande y más importante, que es una vida con propósito. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Sabes, hay un escritor que se llama C.S. Lewis. C.S. Lewis es un escritor del siglo XIX. Él fue académico de la Universidad de Oxford. He leído varios de sus libros, me encantan sus libros. Él al principio fue ateo, agnóstico en sus tiempos de adolescencia. Luego, cuando cumple 30 años, él entonces se hace un seguidor de Jesús. Y él, una de las cosas que dice en uno de sus libros es esta: el secreto para encontrar la vida es dejar de buscarla y perderte en él. Él dice, es como una paradoja que se presenta, porque entre más yo puedo buscar a Dios y dejar de buscarme a mí mismo, entre más yo dejo de buscarme a mí o buscar el bienestar para mí y buscarlo a Él, al final del día termino encontrándome a mí mismo, porque termino encontrando de que yo soy un diseño de Él y que tengo un gran propósito en Él. Qué increíble, es tan profundo lo que Él dice. Amigos, ¿y por qué esto es tan importante? Porque lo que hizo Jesús en ese primer siglo, cuando tenía a sus discípulos enfrente y a multitudes enfrente, y yo quiero imaginarme que era algo como lo que estamos viendo ahorita, lo que Él hizo fue darles una invitación y decirles, amigos, hay dos maneras de vivir la vida: para retener, para preservar, para cuidar, para acumular, y que al final del día solamente te quedes con los intentos de cuidar porque la vas a perder, o que vivas una vida más grande y más importante, una vida con propósito. Ahora, si tú decides este tipo de vida, quiero que sepas que va a ser una vida difícil. Qué chido eso. No, de verdad, yo les digo, es algo tan increíble y me gustaría, me gustaría poder mirarlos a todos a la cara, a sus ojos y decirles esto. Sí, ¿por qué? Porque esa misma invitación que Jesús hizo en el primer siglo es la misma invitación que nos hace a ti y a mí hoy. Y yo quiero que tú por favor pienses un poco y reflexiones en esto. Yo quiero que reflexiones en esto. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Para acumular, para preservar, para retener, para que el COVID no me mate? ¿O quieres vivir una vida más grande, más importante, más elevada, que tiene que ver con una vida con propósito? Y el mayor propósito siempre, Él es quien lo entrega. No hay un propósito más grande en la vida que el que tu Creador te entrega. Ahora, de la misma manera en que Jesús le dijo a sus discípulos, nos lo dice a ti y a mí también, y nos dice esto: va a ser difícil. Si tú quisieras, si tú quieres aceptar mi invitación de vivir algo más grande, mírame, lo más grande probablemente se lleve menos años de tu vida, te mueras más rápido. Les tengo noticias. Probablemente, pero tu vida tendrá un impacto que se perderá de vista. Y Él, así como le dijo a los discípulos en el primer siglo, te dice a ti, me dice a mí: si tú decides vivir una vida con propósito, va a ser difícil. ¿Pero por qué va a ser difícil? Va a ser difícil porque te vivirás haciendo una pregunta constantemente: ¿qué demanda el amor de mí? O sea, ante cada relación, ante cada interacción que tengas, ante cada situación que se te presente en la vida, con familiares, con socios, con vecinos, con quien sea, tú tendrás que hacerte la pregunta: ¿qué demanda el amor de mí? O sea, ¿de qué manera yo debo contestar ante esta situación o responder ante esta persona? Y que sea una manera en la que el amor sea la marca de la forma en la que estoy contestando. ¿Y cierto que eso es difícil? Jesús les estaba diciendo,
para que vivan de esta manera, tendrán que hacerse esa pregunta. ¿Por qué? Porque vivir una vida con propósito siempre se encargará o se tratará de otros, nunca de nosotros. Es una gran vida. Y la conversación están yendo a Jerusalén. Recuerden que están yendo a Jerusalén. Y Jesús les dice eso y les dice, ok, sigamos caminando. Y siguen, si usted dice, pero ¿cómo? ¿Y lo dejó así? Sigan caminando. Y siguieron rumbo a Jerusalén. Y rumbo a Jerusalén, mira lo que sucede luego. Esto es lo que sucede. Dice, iban camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Me encanta esto. Me encanta esto porque Jesús se les adelanta. O sea, es como que Jesús sabe que va a la cita más importante de su vida. Sabe que va a un lugar en donde su vida va a acabar, pero Él se les adelanta. ¿Alguna vez tú has ido a algún lugar en donde hay un lugar de mucho peligro? ¿Has ido o no has ido? ¿Te ha tocado? Casa de tus suegros, una cosa así, donde hay mucho peligro, mucho peligro. ¿Ok? Ahora mira esto. Jesús sabe que va a un lugar. Ese lugar representa su propósito, pero Él se adelanta a los discípulos. Yo no dejo de ver ese tipo de detalles. Él se adelantó porque Él dijo, yo voy a mi propósito, voy determinado y quiero llegar antes que nadie. Me encanta esa cosa. O sea, yo me siento que yo estaría allí con Él, no sé, corriendo. Pero en medio de eso Jesús va adelantado y de repente es como que si se regresa un momento y toma a los 12 y mira lo que sucede. Dice, de nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Y Pedro dice de nuevo, ¿sabes por qué dice Pedro de nuevo? Porque era la tercera vez que Jesús hablaba con ellos para explicarles de qué se trataba lo que iba a pasar en Jerusalén. Solo que en esta ocasión les dio más detalles. Era como, mírame, Jesús necesitaba explicarles a ellos qué era lo que iba a pasar en Jerusalén. ¿Qué era lo que iba a pasar? Porque lo que iba a pasar no era poca cosa. Entonces Él quería asegurarse que ellos supiesen esto. Y mírame, cada vez que yo leo estas cosas tienen tanta lógica para mí. Porque si tú has hecho un viaje largo y has hecho un viaje largo con tu familia, tú sientas a tu familia y les dices a qué se deben atener. ¿Está bien? Una vez que nos paramos a hacer pipí, hacemos pipí todos. ¿Ok? ¿Sí o no? O sea, ustedes le hacen las normas claras a todos. Ok, aquí estaba Jesús, solo que esto era más importante. Y les está diciendo, hey, abusados, porque lo que viene es esto. Solo que en esta parte, esta tercera vez que les está hablando, les da más detalles. Y esto es lo que Jesús les dice. Ahora, muchachos, vamos rumbo a Jerusalén. Lo de muchachos es mío, ¿está bien? Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, o sea, a los romanos. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Les dice eso, ellos están escuchando y luego dice, sigamos. Sí, continuamos, porque tenemos que ir a Jerusalén. Esto no lo va a detener nadie. Y luego sucedió algo muy curioso. Se les acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Estos dos eran parte de los discípulos originales, de los 12, ¿saben? De los originales. Y Jacobo y Juan es como que si se adelantaron para alcanzar a Jesús y decirle, porque querían hablar con Jesús de algo que no querían que los demás escucharan. Entonces por eso se adelantaron. Y mira lo que el par de joyitas estas dieron. ¿Ok? Dice, maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Ahora míreme, cada vez que tú no puedes perder el contexto de lo que estamos hablando, por favor. No vayas a perder el contexto, por favor. Porque esto que les está diciendo, o sea, Jesús, justo después de que les está diciendo a ellos, se van a burlar de mí, me van a escupir, me van a azotar, me van a matar. Justo después de eso, ellos dicen, híjole Jesús, sí, qué mala onda eso que te va a pasar, ¿no? Sí, de la burla y los azotes y esas cosas, sí, pero es que tenemos algo que pedirte. ¿Sí ves la insensibilidad de eso? O sea, yo no sé si te ha tocado hablar con alguien que tú querías pedirle algo y de repente te contó algo súper malo y tú dijiste, mejor no le pido nada. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Ahora, a ellos les valió cacahuate. Ahora, lo increíble, mira cómo les contesta Jesús. Jesús le dice, ¿qué quieren que haga por ustedes?
¿Qué nivel de paciencia tenía Jesús? O sea, sí está bien, muchachos. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ese es Jesús. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y ahora ya van a ver lo que las joyitas le respondieron. Ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, miren bien, amigos. Es que estos vatos son una cosa increíble, de verdad. O sea, es un nivel de insensibilidad que tienen increíble. Porque lo que estaba pasando era esto. Ok, Jesús, después de los escupitajos, de la burla, de los azotes, de todo eso, ¿verdad? Nosotros entendemos de que va a establecerse tu reino. O sea, ya va a llegar tu gloria. Ok, va a establecerse ese reino porque para eso estamos yendo a Jerusalén, para que tú cumplas lo que tú viniste a hacer acá, o sea, establecer tu reino. Bien, entonces después de que te escupan, de que te azoten, de que se burlen de ti, de todo eso, nosotros nos imaginamos que va a llegar tu gloria. Bueno, y aquí mi carnalito y yo queremos pedirte que por favor nos des los lugares principales de influencia en tu reino. ¿Qué les parece? Y yo, o sea, Jesús, mírame, Jesús los vio y yo no dudo que los vio con una sonrisa. No dudo de que hizo esto. Y literalmente les dijo eso: ustedes ni saben lo que están pidiendo. Ustedes no entienden cómo es mi reino. Y entonces sucedió algo súper curioso. Le dice esto: cuando los otros, o sea, los otros 10, ¿verdad? Porque ellos eran 2, ¿verdad? Los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y contra Juan. O sea, los tipos dijeron: ¡ah, muy bonito! 2 galletitas para ustedes y para nosotros una sola, ¿verdad? O sea, como que dijeron: ¡ah! Se quieren pasar de lanza ustedes, ¿no? O sea, quieren sacar partido, se quieren adelantar, quieren pedir algo que nosotros no queríamos estar. Y se convirtió eso en una gran discusión. De hecho, la discusión terminó en esto: ¿quién será la persona más importante en el nuevo reino que Jesús va a establecer? ¿Quién? ¿Pedro? No, Jacobo, no, Juan, no, Felipe. Y empiezan ellos a discutir acerca de quién será el más importante. ¿Les parece eso conocido de alguna forma? Empiezan a discutir quién es el más importante en ese nuevo reino. Y en medio de eso, Jesús es como que se frustra de alguna forma y agarra y aprovecha el momento para decirle: a ver, señores, vengan acá, que les necesito explicar de qué se trata ese nuevo reino. Necesito que ustedes sepan de qué se trata este nuevo reino. Y Jesús les dice algo: wow, esto es lo que les dice. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Lo que Jesús les estaba diciendo era esto: ustedes saben cómo funcionan las cosas en este reino. Ustedes lo saben. Y la gente que tiene posición de autoridad, que está en un nivel de autoridad, de gobierno, de industria, de lo que sea, ese tipo de personas lo que hacen normalmente es, con su poder, con sus influencias y con sus recursos, la usan para beneficio suyo. Ese tipo de personas que están en posiciones de poder, de recursos, de influencia, de autoridad, usan ese tipo de poder, de recursos, de influencia para obtener más recursos, más influencia y más poder. Claro, eso pasaba en ese tiempo. Hoy es diferente. Jesús le dice: ustedes saben cómo funcionan esto. Ahora, claro que ellos sabían cómo funcionaba eso, por eso le estaban pidiendo un puestito. Sí, claro, por eso le estaban pidiendo un puestecito, porque ellos sabían cómo funcionaban las cosas y ellos no querían perderse de eso. Entonces Jesús, mirándolos a los ojos a ellos y mirándome a los ojos a mí y a ti y a cada persona que está en este lugar y que de alguna manera está en una posición de poder o de autoridad, pequeña, mucha, la que sea, les dijo esto: pero entre ustedes no debe ser así. Y eso, yo les confieso que pues que se me haga un nudo en la garganta con esto. Porque Jesús les estaba diciendo: ustedes saben cómo funcionan las cosas en este mundo. La gente saca partido para ellos, pero entre ustedes no debe ser así. En mi administración no va a ser así. El reino que yo vengo a establecer acá no es ese tipo de reino. Yo no soy ese tipo de rey.
Y entonces les trae claridad acerca de cómo es ese nuevo reino. Y dice, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y no está malo que alguien quiera ser grande. Y no está malo que alguien quiera ser importante. No está malo. Pero el camino a la grandeza en mi reino es a través del servicio. Y como si fuera poco, para traer más claridad, le dice, y el que quiera ser el primero tendrá que ser el esclavo de todos. ¿Se pueden imaginar cómo estaba la situación entre los discípulos y Jesús en ese momento? Y antes de que ni siquiera pudieran replicar, ¿sabes? Porque de repente alguien pudo replicar algo, pudo levantar la manito y decir, pero Jesús, antes de que pudiera replicar, Jesús sella esa conversación con un broche de oro irrefutable. Él dice esto, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino que vino para servir. Porque ni siquiera yo, que soy el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, vino para que le sirvan. Y me encanta pensar que cuando estaba diciendo eso, miró a Jacobo y a Juan. Y les dijo, Jacobo, Juan, ¿quieren ser servidos? Porque ni siquiera yo vine a ser servido. Y después les dijo algo que fue la mayor sorpresa para ellos. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Ahora ellos no entendían lo que estaba pasando. Estaban sacados de onda. Pero el viaje continuaba. Recuerda que estamos de viaje, ¿está bien? ¿Para dónde estamos yendo? You got it. Y están rumbo a Jerusalén. Ahora, rumbo a Jerusalén llegaron a una ciudad que estaba muy cerca de Jerusalén, que se llama Jericó, y por aquí la van a ver. Estaba bien cerca de Jerusalén, y estaba en Jericó. Llegan a Jericó, y cuando llegaron a Jericó, la gente se enteró de que Jesús llegó a Jericó, y entonces todo el mundo empezó, Jesús está en Jericó, Jesús está en Jericó, y cuando que la gente sabía que Jesús estaba por la ciudad, se volvían locos y empezaban a seguirle, multitudes empezaban a seguirle, algo así como cuando se enteran, Roberto está en Saltillo, Roberto está en Saltillo. A ver, entonces la gente empieza a correr, en fin, multitudes que estaban queriendo seguir a Jesús cuando llegó ahí a Jericó, pero multitudes. En Jericó, en esa ciudad, había un mendigo que era ciego, que se llamaba Bartimeo. Si acaso algún nombre para sus hijos, Barti le pueden decir, Bartimeo. Ahora, allí en medio de eso, Bartimeo se entera de que Jesús está en la ciudad y Bartimeo empieza a gritar esto: Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y empieza a gritar. Y la gente que estaba alrededor de él le decía, cállate, porque eran multitudes las que iban detrás de Jesús. Él no podía. Entonces eran multitudes y él gritaba, Jesús, como podía, Jesús, Jesús, ten compasión de mí. Y entre más lo mandaban a callar, más duro gritaba. Y más gritaba y más gritaba. ¿Y saben qué sucedió? Que Pedro nos cuenta que sucedió. Pedro está con ellos, está rumbo a Jerusalén, van caminando porque van deprisa. Hay una cita muy importante a la que tienen que ir, la más importante a la que tienen que ir. Y en ese camino alguien está gritando, Jesús, Jesús, ten compasión de mí, en fin. Y Pedro nos dice que Jesús se detuvo. Y mira, esta parte, esas tres palabras, hay tanto que reflexionar en estas tres palabras, pero tanto, amigos, no, por favor, no pasemos de vista esto, porque Jesús está yendo a su compromiso más importante, al más importante que tenía, a lo que había venido a esta tierra, y tuvo tiempo para detenerse. Yo sé que tú eres importante. Yo sé que tú tienes empresas, yo sé que tú lideras cientos de personas probablemente, yo sé que tú eres una persona muy ocupada. Pero Jesús tuvo tiempo para detenerse. Y Jesús hizo eso para modelarnos a nosotros cómo es ese nuevo reino que Él venía a establecer. Ese nuevo reino era este. Por más ocupado que estés tú y por más cosas importantes que tengas que hacer tú, siempre habrá tiempo para detenerte y ayudar a otros. ¡Wow! Eso es algo que me quiebra el corazón. Jesús estaba diciendo esto: en este nuevo reino, el que tenga más poder y más influencia y más autoridad tendrá que colocarlo a favor de aquellos que tengan menos. Y entonces mandó a llamar a Bartimeo. Traigan a Bartimeo. Y sale Bartimeo. Y llegó. Y cuando llega Bartimeo, Jesús le hace una pregunta que
Son esas cosas de las que tú lees en la Biblia y dices, híjole, o sea, leas en los relatos que están allí y tú dices, no, pues por eso tanto creo yo en lo que escribieron allí. Y le hace esta pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y tal vez tú digas, Jesús, o sea, ¿cómo le preguntas eso? Pero no desconectes el momento, porque yo sé que tú eres ocupado y que tienes cosas importantes que hacer. Pero Jesús te mostró un ejemplo y te dijo que hay tiempo para detenerse y para hacerle una pregunta a la gente que está con menos posibilidades que nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le contesta de esta manera: Rabí, quiero ver. Rabí, lo único que quiero es ver. Y yo no sé, me gusta pensar que de repente Jesús volteó, miró por encima del hombro a Jacobo y a Juan y dijo: Bartimeo, ¿qué quieres? ¿Un puesto de autoridad, de posición? Y miró a Jacobo y a Juan. Y él les dijo: no, quiero ver. Lo que yo quiero es ver. Amigos, y por lógico que parezca para ti y para mí esa petición, porque tú dices, pues es un ciego, era lógico que pidiera eso, ¿cierto? Por lógico que parezca esa petición, yo por favor quiero pedirte que no te pierdas de vista la gran petición que es esta: quiero ver. Desde hace muchos años quiero decirles algo, esta es mi oración. Desde hace muchos años, cada día de oración, yo le digo a Dios esto: Dios, yo quiero ver. Enséñame a ver como tú ves. Enséñame a ver a mi esposa como tú la ves. Enséñame a ver a mis hijos como tú los ves. Enséñame a ver a mis vecinos como tú los ves. Enséñame a ver a esa gente que tanto me cae mal como tú lo ves. Enséñame a ver a las personas como tú las ves. Enséñame a ver a tu iglesia como tú las ves. Enséñame a ver la moralidad, el dinero, las oportunidades profesionales como tú la ves. Porque entre más yo pueda ver como tú ves, más dispuesto estaré a hacer a lo que tú quieres que yo haga. Y entonces entenderé que la obediencia no es un sacrificio, sino más bien es una inversión en el reino invisible de Dios. Y cuando yo logre ver como Dios ve, eso que tú y yo llamamos sacrificio, no es sacrificio. Por eso yo no quiero pasar de vista esa pequeña conversación con Bartimeo y decirte que esa petición que hizo Bartimeo puede ser tu petición y la mía todos los días. Enséñame a ver. Quiero ver como tú ves. ¿Les gusta esa petición? Quiero ver. Y tú puede que tú digas, yo no soy seguidor de Jesús, yo no creo en Dios. Está bien. Pero ver la vida como Dios la ve te da una perspectiva muy amplia. Jesús mandó a llamar a Bartimeo. Ahí está. Le dice esto, pasó eso. Y entonces Jesús le respondió a Bartimeo, y esto es lo que le dice: puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Y al momento él recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿Por el camino hacia dónde? A la cita más importante que Jesús tenía. Amigos, esta historia la vamos a retomar la siguiente semana. Pero yo no quiero terminar el día de hoy sin que podamos irnos con algo que sea sumamente práctico. Aunque todo lo que hemos visto es práctico, es historia y es práctico. Pero yo no quiero que nos vayamos el día de hoy sin que podamos llevarnos esto, y que es muy importante. Son esas 7 palabras que Jesús le dijo a sus discípulos y que te dicen a ti y me dice a mí. Pero entre ustedes no debe ser así. Yo quiero que tú te grabes esas palabras. ¿Por qué? Porque lo que esto representa es lo siguiente: tú y yo sabemos cómo funciona este mundo. Dime si no. Tú y yo sabemos cómo funcionan los negocios acá. Tú y yo sabemos cómo funcionan las relaciones acá. Tú y yo sabemos cómo funciona el poder político acá. Tú y yo sabemos cómo funciona. Tú y yo sabemos cómo funcionan las cosas. Tú y yo sabemos cómo funcionan las cosas acá. Pero entre ustedes no debe ser así. Qué increíble eso. Tú sabes cómo funcionan las cosas acá. Pero es que la gente hace, la gente dice, todos. Pero entre ustedes no debe ser así. Jesús nos invita a los que somos sus seguidores a que entendamos, pero entre nosotros no debe ser así.
Porque entre nosotros, los que tengamos un poquitito más de poder, de autoridad o de influencia o de recursos, tenemos que vivir con las manos abiertas y actuar en favor de aquellos que tienen menos. Y mira bien esto. Así tú seas una persona, mira, así tú seas una persona que así tú seas una persona que no seas un seguidor de Jesús. Tú escuchas esto y tú dices, ese reino es otra cosa. Ese reino tiene onda. Yo voto por él. Si fueran elecciones, yo quisiera ser parte de ese reino. Y Jesús nos enseña a entender que los que tengamos un poco más de poder, de autoridad, de influencia, de recursos, podamos colocarla a favor de aquellos que tienen menos. Y una forma de empezar, amigos, es esta. Una forma de empezar es haciéndonos esta pregunta, o haciendo esta pregunta, una pregunta similar a la que Jesús le hizo a Bartimeo. Es esta: ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Y que tú hagas esa pregunta a las personas que están alrededor de ti. Que tú hagas esa pregunta a tus padres, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Que tú hagas esa pregunta. Que hagas esa pregunta a tus compañeros de trabajo. Que hagas esa pregunta a los que trabajan para ti. Que hagas esa pregunta a las personas de tu barrio, de tu comunidad, de tu colonia. Y que les preguntes, ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Porque esa pregunta viene para cambiarlo todo. Esa pregunta viene para colocarte en una posición de servicio a otras personas. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Amigos, es tan valiosa esa pregunta, es tan importante esa pregunta. Mírame, si tú eres una persona que está en una posición de poder, de liderazgo, de autoridad, que estás a cargo de alguien, de un grupo de personas, que tú tienes una empresa, que tienes lo que sea, yo te voy a pedir algo. Toma esa frase, ¿cómo puedo hacer para ayudar? Imprímela, escríbela y colócala en tu escritorio. Para que cada conversación que tengas con tus colaboradores, antes de decirles qué tienen que hacer, tú les digas, ¿qué puedo hacer para ayudar? Porque cuando tú haces esa pregunta, te conviertes en un líder digno de ser seguido. Amigos, cada vez que nosotros hagamos esa pregunta y cada vez que actuemos en favor de aquellas personas que tienen menos, no estaremos lejos de Dios. Porque la esencia de Jesús es servir. La esencia de Jesús es el servicio. Entonces, cada vez que tú y yo servimos a otras personas, es el momento probablemente en el que más cerca estemos del corazón de Jesús. Eso me encanta. Y yo quiero que te lleves esa pregunta. ¿Está bien? Permíteme orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de formar parte de este reino. Tú creaste algo totalmente disruptivo. Jesús, tú viniste a esta tierra y nos dijiste, así funcionan las cosas acá, pero mi forma es otra y mi forma es mejor. Porque en mi forma no pierde alguien, en mi forma todos ganan. Jesús, ayúdanos a vivir de esa manera. Ayúdanos a vivir con las manos abiertas. Ayúdanos a vivir con esa pregunta, ¿cómo puedo hacer para ayudar a quien sea que tengamos enfrente? Y que podamos vivir con eso, aún a esas personas que probablemente se nos hace tan difícil hablar con ellos. ¿Qué puedo hacer para ayudar? A esas personas que forman parte de nuestros colaboradores dentro de nuestros equipos y que antes de decirles qué tienen que hacer, podamos nosotros decirles, ¿qué puedo hacer para ayudar? Ayúdanos a vivir con la conciencia de que tú quieres que vivamos con las manos abiertas y que lo poco o mucho que nosotros podamos tener, lo coloquemos a favor de aquellos que tienen menos. Gracias, Dios, porque ese es un liderazgo digno de seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, qué privilegio para mí estar acá con ustedes el día de hoy. Yo espero poder volver a estar acá si Luis me lo permite. ¿Está bien? Pero miren, de verdad me voy súper emocionado. No pueden perderse la siguiente semana la quinta parte de esta serie. No se la pueden perder. Los quiero tanto que duele, de verdad. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Dios los bendiga.